Hola Jaime, hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo listo. Bien, pues estamos por empezar, empecemos con Castillo. Hola Paulina. Hola, ¿cómo están? Estamos. Bueno, mi compadre, ese nombre así de repente no lo hacen demasiado. Hola. Se Laura spira tutta vezzosa, la fresca rosa ridente ne sta. La siepe ombrosa di bei smeraldi, d'estivi callidi mornola. Bueno, el estilo barroco llevado a la música nace en Italia justamente en los albores del 1600 como una reacción a esta música contrapuntística, digamos, polifónica. Cuando uno habla de definir o de exacerbar sentimientos, tiene que moverse en un modo o tono musical. La polifonía hacía un poco confundir eso, al estar cantando al mismo tiempo melodías en distintos tonos que se neutralizaban. Oye, perdón, el ternario, yo creo que debería ser más cantable. Es cierto que afirma el pulso las notitas más cortas, pero háganlo de nuevo. Y más cantable que no, más pam 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 pam. La cuestión es que no suene tan 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 tan. Ya. Yo creo que el alzar hagamos los cortitos y Los la que- demanda eso. Y el tiempo fuerte para dejar la nota muriendo. Ya. Tan, A la tan, cola. tan, Llamamos a este programa In Stil Moderno, el nacimiento del barroco en Italia, como una de las maneras en la época cómo se definía justamente este nuevo estilo que hoy nosotros llamamos barroco. Barroco significa una perla muy irregular, que un poco habla de esa cosa media amorfa que le atribuían sobre todo y de mal gusto, sobre todo en el siglo XIX. La música antigua, en el fondo, se hace las preguntas, bueno, ¿y qué existía antes de esto? Porque en general, sobre todo en el centro de Europa, se concibió una historia de la música. Poco se tomó en consideración esa música anterior al siglo XIX. En el siglo XX se empieza a rescatar, a hurgar en las fuentes, en la organología, en los restos que quedaban también en las tradiciones populares de los distintos pueblos, en Europa, en el Medio Oriente, acá en América. siguiendo la línea de la palabra, yo creo que, y tú también, a lo mejor en el primero no tanto, pero igual hay que acentuar, sobre todo en los inicios de la estrofa, la primera frase, digamos, el tiempo fuerte está en el segundo tiempo del compás.
O sea, no es se Laura aspira, sino se Laura aspira. No había entendido, pensaba que el segundo compás, no segundo tiempo, porque el segundo tiempo ya. Perfecto. Ya. Ya. Ahora, Segundo tiempo, el Ya. tiempo fuerte, no el uno. ¿Y por qué? Por el texto. vale. Por la acentuación de la Al palabra. baile, la acentuación de Al la baile, palabra. al baile. Ya. Ya. Hagamos de ahí. Y acá, obviamente, el compás, las líneas de compás es un engaño. El contraste, que también existe en otras artes. El ejemplo más conocido hoy día, más seguido, es el del pintor Caravaggio, el claro-oscuro. Eso existe también en la música. Esta cosa humana de las pasiones, de los afectos, de la emocionalidad, en contraste con ese mundo anterior que era más ideal, de alguna forma incluso más estático. Porque uno tiende a pensar que el barroco es sobre todo esa parte del barroco tardío, habla de Bach, Händel, Vivaldi, pero si uno pudiera, por cuestiones netamente teóricas, decir qué es lo más barroco del periodo barroco, es esta. Aquí se define claramente de esta conciencia de tener un nuevo paradigma artístico.
La investigación musicológica ha permitido la recuperación de importantes figuras del pasado que permanecían casi olvidadas para nosotros. Y este es el caso de Girolamo Frescobaldi, que vivió entre los años 1583 a 1643. Frescobaldi nació en la ciudad de Ferrara y llegó a ser organista del Vaticano, un puesto bastante importante en San Pedro de Roma. Pero este influjo no solo se limitó a Italia, su música llegó a gran parte de Europa e influenció a muchos compositores como Froberger, Louis Couperin, John Blow, Dietrich Buxtehude y también a Johann Sebastian Bach. Oye, Rodrigo, ¿por qué ahí en ese acorde, 121, 122, 23, cuando Hernán hace esa tirata? ¿Sí? Así un rasgueo, ram, en ese sol en sexta. Ah, claro, como a cambiar el carácter. Claro, una cosa sorpresiva. Antes de él hubo una fértil escuela que ya había dado grandes pasos en la creación artística, pero Frescobaldi logró darle una forma y pudo sintetizar todo lo anterior, sumándole su sello personal como un gran virtuoso y una elegancia compositiva. Su música de teclado es tan importante para nosotros porque representa un punto sobresaliente en toda la creación musical para estos instrumentos, ya sea el clavecín o el órgano. Es así que Francesco Gasparini se refiere a Frescobaldi en su introducción de un libro llamado L'armonico pratico al címbalo de 1708 y nos dice: es una gran verdad que para ser un auténtico y experto organista es necesario estudiar a fondo las partituras, en especial las tocatas, fugas y ricercares de Frescobaldi. Bueno, particularmente la obra para teclado, que en este caso lo voy a tocar en órgano, son una de sus canzoni alla francese, que era una forma que fue bastante ocupada en la época, que era una forma de hacer música de textura fugada, de pequeños temas que se iban imitando, pero a la vez que hay secciones que van alternando entre alegros y momentos más lentos, y lo que va a ser históricamente como un inicio de ya de la forma sonata. Va a ser de alguna manera la que va a poner los cimientos para lo que va a venir después.
Se l'aura spira tutta vezzosa, la fresca rosa ridente sta, la siepe ombrosa di bei smeraldi, d'estivi caldi timor non ha. Avalli, liete venite, ninfe gradite, fior di beltà, or che si chiaro è il vago fonte, dall'alto monte al mar sen va. L'arbuscello fiorito sta, un volto bello ad ombra accanto, sul si di avanto d'aver pietà. Al canto d'inferidenti, scacciate i venti di crudeltà. Al canto d'inferidenti, scacciate i venti di crudeltà. El Seicento es una época muy interesante para el canto, muy interesante, sobre todo para el canto solista. De hecho, tiene como dos puntos que hay que rescatar, resaltar y que tienen que ver con el hecho de ser solista. El primero es que en la fusión de texto y música, en la cual se confía plenamente en que ambos van a ser un producto aún mejor que la música sola y que el texto por sí solo, van a dar que el intérprete sea el portavoz de ese mensaje, porque hay una especie como de afecto en cada una de las piezas, pero también es el intérprete el que hace ese afecto pueda ir hacia un auditor espectador. Avalli, liete venite, infegradite, fior di beltà, or che si chiaro il vago monte, dall'alto monte al mar sen va. Se entrena al cantante para que sea lo más eficiente en transmitir ese afecto. La teatralidad es un aspecto, pero también la agilidad, la ductilidad vocal. Hay libros que empiezan a aparecer en los cuales se entrena, como quien entrena a un deportista, como quien entrena a un cantante. Por eso es muy interesante para el solista enfrentarse al Seicento. Es música que es demandante desde el punto de vista técnico, pero también en lo expresivo. Es decir, la música vocal sobre todo está hecha para ser oída, vista, y no es gratuito que justo en esta época nazca la ópera. Yo quiero hacer otra última letra. Viravali, el tiempo uno está muy acentuado, está como muy agarrado ahí, muy pegado.
Ya. Hacerlo más corto. Estoy Y en que el vaya lugar, ¿o no? Ya. Valia, Vali, porque está como Valia, Vali. Ya. ¿Cachai? Entonces le voy a bajar más al lado porque le había dado más al Pero bal. lo escucho Ya, bonito. Más rítmico. Hagamos. Valli, valli, viene, Ahí caché veni. que estamos. Ahí Pero suena muy raro, pero puede ser. Valia, Valia, va. Es que Tira, ta. Es que suena como hay una inseguridad porque da la sensación de un alzar ahora. Claro, Tan, por tan, eso. tan, tan, tan. ¿No Es es? que en estricto Valia, rigor casi no alzar. Valia, Es como el Valia. inicio de la folía de Falconieri. Entonces, ¿por qué Entonces no ponele entraron Valli, en el segundo? Valli. En el O segundo? ponele dos solfos. Valia, valli. Eso, como continuo, y eso ayuda Eso más. sería como un 2/4. A veces se tiende a malinterpretar la palabra conmover y tiene que, como si tuviera que ver solo con aspectos de tristeza, de melancolía, pero no, conmover significa llevar de una emoción a otra. Ese contraste es fundamental para el hombre del Seicento. Es fundamental para poder hacer retórica a la música, para poder hacerla que hable, y no solo suene, que hable, y porque hablar es el sonido y la palabra simultáneamente. A Vallia, valli, venite, gradite, fiordi. È un quarto. A Vallia, valli. Sí, es como Valli, viola. valli. Sí, si va más rápido queda muy trabalengua. También lo puedo cantar, pero queda muy trabalengua. No me... Pierde decoro. Ya. Ave, ave, Regina Celorum, Regina Celorum, ave, ave, ave Domina, Salve radix, salve porta, salve porta, salve porta. Ex qua mundo lux est torta. Gaude, gaude Virgo, gaude Virgo, gaude, gaude Virgo, gloriosa, super omnes speciosa, gaude Virgo, gaude, gaude. Valle, valle, valde decora, et pro nobis Christum exora. Pro nobis Christum, pro nobis Christum
ver la foresta sin camino festosa, dolente in tanto resta. Ogni anima amorosa, dolente in tanto resta. Ogni anima amorosa. O vaghezza insensata dalla reggia del cor passa le selve, lascia gli amanti e va a trovar le belve. Lascia gli amanti e va a trovar le belve. Non curiamo gli allontanati rai, per cui spesso versiamo pianti, sospiri e lai, per cui spesso versiamo pianti, sospiri e lai. Stasti lì la fragleve che licea ad una bellezza aspra ed alpina, stanza selvaggia e compagnia felina. Stanza selvaggia, stanza selvaggia, stanza selvaggia. La tiorba es el reflejo o el paradigma de la música barroca que se inició en este periodo del Seicento en Italia, a principios del siglo XVII, con grandes compositores como Claudio Monteverdi, quien lo ocupó mucho, quien admiraba el sonido de la tiorba, especialmente con el órgano, en las obras religiosas especialmente. Pero siempre el principal objetivo de la tiorba fue hacer bajo continuo, un bajo que sea un bajo fuerte, un bajo que fuera el cimiento de la armonía, agregándole cuerdas hacia las notas más graves. El laúd evolucionó a este instrumento, de un instrumento de 6 órdenes, y la tiorba tiene 14 cuerdas o 14 órdenes. En afinaciones también hay una característica un poco distinta a lo que fue el laúd, y principalmente como una anécdota también acompañando el canto. Nos dice Alessandro Piccinini, por ejemplo, que acompañando a cantantes con laúdes bajos, que eran una característica de laúdes muy similar a esto, se dio cuenta que a veces tenía que afinarlo más alto, y al afinarlo más alto se cortaba la cuerda, la primera cuerda. Entonces, para que no pasara eso y poder afinarlo alto, la segunda cuerda la dejó más grave, y esto gustó acompañar de alguna manera el canto con esta afinación que era un poquito atravesada, o sea, uno va con las cuerdas y ahí baja la cuerda. ¿Se fija? ¿No me había fijado? Ahí no entráis tú, ¿o no?
No Sí, echamos, sí, estoy echamos entrando todo. pero con el bajo, ¿no? Para hacerlo más ya un fuerte. poquito más, lo que pasa es que... Tú haces un poquito más claro. Ahí me estaba Chao, como chao. que... ¿El siguiente tema? Todo junto, eso. Ya a mediados del siglo XVIII empezó a desaparecer la tiorba, así como empezaron a cambiar también los instrumentos. Y se redescubrió recién hace unos 20 o 30 años con el resurgimiento de la música antigua. Oye, entonces, esa es la idea. Canto, virtuosismo. Cuando hay Pero- virtuosismo, ahí le tiene que Súper bien. meter... O en la iglesia. Acuérdate de las fogatas. O sea,